Ese año, a los 16, caí al agua y me obligaron a casarme con el heredero de la casa ducal del reino, convirtiéndome así en el hazmerreír de toda la capital. Nadie creyó que fuera mi media hermana quien me empujó, ni siquiera mi propio marido. Durante toda mi vida de casada con Tristán Coe, viví tímidamente, sintiendo siempre una deuda con el mundo que jamás podría pagar. Aunque después no me trató mal, de hecho me concedió el título de marciano, siempre supe que, en su corazón, seguía culpándome. Cuando desperté de nuevo, volví a ese mismo lago ese mismo día, justo cuando Elena repetía su vieja treta. Pero esta vez, ella misma se lanzó al agua. Una brisa fresca azotó la ondulante superficie azul mientras un pequeño bote se acercaba a la deriva, como si el destino mismo lo hubiera orquestado. Al oír que alguien pedía ayuda, Tristán se levantó la manga y dio un paso adelante con un pie listo para saltar. Sin embargo, justo antes de sumergirse en el lago, su mirada se cruzó con la mía, de pie en la orilla. Por un instante, el cuerpo del heredero se tensó. El pie que había extendido retrocedió. Dicen que a quienes no cumplen sus últimos deseos, a quienes el resentimiento les pesa demasiado, se les concede el renacimiento. Nunca lo entendí del todo. En mi vida anterior, viví con un corazón puro y pocos deseos, así que, ¿por qué el cielo me había obligado a empezar de nuevo? Hasta que vi el rostro lloroso de Elena ante mí, y todo se aclaró. Ella fue quien me arrastró de vuelta. Evelyn, dijo, con los ojos brillantes aunque su sonrisa rebosaba de una alegría perversa, desde niñas, siempre fuiste la joya preciada en la mano de mi madre. Te amaba como si fueras sus propios ojos. Claro que nunca pudiste comprender mi sufrimiento. Pero hoy, todo sería diferente. Con esas palabras, no esperó mi respuesta, simplemente se arrojó al lago. Espera. Corrí hasta el borde, extendiendo la mano, solo para que el agua helada me mordiera la mano, obligándome a retroceder. Ese frío, calándome los huesos, era algo que nunca olvidaría. Era principios de marzo, cuando el clima oscilaba impredeciblemente entre frío y deshielo. En mi vida anterior, Elena también me había empujado al agua. Y después de eso, levanté la mirada. Efectivamente, de detrás de los densos árboles emergió un pequeño bote, con su proa cortando las aguas poco profundas. El joven a bordo, apuesto y reservado, no era otro que Tristán Cohen, heredero de la casa ducal y el hombre que se convertiría en mi esposo. ¡Ah! ¡Qué joven parecía entonces! Por un momento me sentí casi aturdido. Lo vi arremangarse, frunciendo el ceño mientras observaba la figura que se agitaba en el agua, claramente indeciso sobre si saltar o no. Hoy era el banquete de contemplación de flores ofrecido por la duquesa, aunque en realidad era una excusa para elegir un buen partido para su hijo. Tristán, incapaz de soportar el clamor, se había escabullido hacia el lago. ¿Quién habría imaginado que se toparía con una noble zambulléndose en el agua? La casa ducal tenía una norma estricta que prohibía las concubinas. Si rescataba a esta mujer, para preservar su reputación, solo podría casarse con ella como su esposa principal. Así había sido en mi vida anterior. Entonces, en esta, ¿Tristán se convertiría en el esposo de Elena? Mi mente se sentía como una cuerda tensa, estirada al borde de romperse, antes de romperse definitivamente, dejando solo un vacío. Como si percibiera el calor de mi mirada, Tristán giró el rostro hacia la orilla. Sus ojos se clavaron en los míos, y ninguno de los dos podía apartar la mirada. Dudó un instante, y luego bajó el pie lentamente. No supe por qué. Pero al ver que Tristán se negaba a salvar a Elena, sentí un alivio inesperado. No porque aún lo quisiera, sino porque no quería verlo enredado una vez más, sacrificando su vida por las intrigas de alguien. En mi vida pasada, vestida solo con un fino vestido blanco, me había tirado al lago. Tristán me había arrastrado de vuelta a la orilla. Estábamos empapados, y mi ropa interior había sido visible para todos. Aunque ocurrió en la finca ducal, no había un muro lo suficientemente alto como para bloquear los chismes. A la mañana siguiente, el escándalo había arrasado la capital como un reguero de pólvora. Todos se burlaban de mí, calificándome de desvergonzada, de la hija de un funcionario de poca monta, que se atrevía a soñar con casarse con alguien de tan alta posición social.
Me tildaban de vil por usar artimañas tan vergonzosas para forzar la mano del heredero. Cuando mi padre oyó los rumores, se puso tan furioso que no pudo comer durante días. Me encerró en el salón ancestral. Elena incluso llegó a burlarse. Querida hermana, tuviste mucha suerte. Originalmente, se suponía que el que iba a bordo de ese barco sería el príncipe Catral. De alguna manera, terminó siendo Lord Tristán. El príncipe Catral, de más de 50 años, lujurioso y extravagante, era alguien a quien toda doncella noble evitaba como a una serpiente. Elena había planeado que él me rescatara, que mi nombre quedara arruinado, que fuera mi única opción para convertirme en su concubina. Da igual, dijo con dulzura. Aunque fueras hija legítima, la casa ducal jamás respetaría a tu familia de baja cuna. Mi padre se preocupa tanto por el honor. Me pregunto qué te hará ahora. Mi rostro palideció. Ya no tenía fuerzas para discutir. En mi corazón, ya me estaba preparando para lo peor. La casa de Ale jamás podría compararse con la gloria de la casa ducal. Sin embargo, la nuestra seguía siendo una familia de larga tradición y de intachable reputación. Por mucho que mis padres me quisieran, jamás permitirían que les causara tal vergüenza. Tras 7 días arrodillado en aquel frío salón, mi padre por fin llegó. Trajo un trozo de seda blanca. Tenía la voz ronca. Evelyn, sea cual sea la verdad, este es el único camino que queda para ti y para nuestra familia. En este mundo, nada se juzga con más crueldad que la castidad de una mujer. Lo entendí. En silencio, acepté la seda. Pero el día que iba a ahorcarme, mi madre irrumpió en la habitación oscura para salvarme. Lloró de alegría, diciéndome que Lord Tristán había venido a pedir mi mano. Le sentí profundamente agradecida. Fácilmente podría haberme dejado en la ruina, como una simple anécdota para olvidar. Pero no solo se casó conmigo, sino que honró las reglas de la casa y no volvió a casarse en toda su vida. Cuando nos casamos, Tristán se mostró frío y taciturno. Apenas 3 meses después, solicitó abandonar la capital e ir de campaña al sur. Yo me quedé en la casa ducal, viviendo cada día como si caminara sobre hielo fino. Para cuando regresó, tras heredar el título de su padre, yo me había convertido en duquesa, señora de la casa. Solo entonces la incomodidad entre nosotros se alivió un poco, hasta que pudimos llamarlo una especie de paz. Dicen que un día como marido y mujer vale 100 días de bondad. Tristán y yo estuvimos confundidos toda la vida, sin llegar al amor ni a la indiferencia. Si acaso, fue la culpa y el respeto lo que nos unió. Era un hombre excepcional, un auténtico caballero. Recuerdo que, al final de mi última vida, cuando yacía moribundo, él me tomó la mano y me susurró: Evelyn, has sufrido. Para la casa Coe, tenerte fue una bendición. Había caído en una trampa que tenía como objetivo mi salvación. Me salvó, protegió mi reputación, sacrificó su propia felicidad. Y al final, fue él quien me dio las gracias. Ese solo recuerdo fue suficiente para hacerme sentir que nunca podría morir en paz. Pero, por suerte, en esta vida, Tristán Coe ya no se vería obligado a casarse con nadie. En el salón ancestral, Elena se arrodilló en el frío suelo, sollozando tan fuerte que casi se desmaya. Fue Evelyn, me empujó al agua. Yo fui el perjudicado. Padre, debes creerme. Padre luchó por contener su furia, su voz resonaba como un trueno. Seguía diciendo tonterías. Si tu hermana mayor no hubiera llamado a las criadas para salvarte, el nombre de nuestra familia habría quedado completamente arruinado por tu estupidez. Y ahora te atreves a calumniarla de nuevo. Deberás arrodillarte aquí durante 7 días. Después, serás enviado a la mansión a las afueras de la ciudad para reflexionar durante 3 meses. Sin esperar las súplicas de Elena, mi padre dio media vuelta y salió en un barrido de túnicas. Entré lentamente en el pasillo, observando en silencio la esbelta figura arrodillada en el suelo. Elena levantó la vista, con el rostro bañado en lágrimas, torcido en una sonrisa desdeñosa. No tienes por qué venir aquí solo para burlarte de mí, hermana. Si no hubieras interferido, susurró,
Lord Tristán seguramente me habría salvado y me habría convertido en su esposa. La miré con una mezcla de lástima y frío desprecio. Arrebatar un matrimonio por la fuerza solo trae daño. ¿Qué daño? Helena levantó la barbilla, con los ojos brillando de orgullo desquiciado. Casarse con Lord Tristán. Nunca tener que competir por el favor de las concubinas. Convertirme en duquesa de Cogue, honrada por todos, envuelta en gloria y riqueza. Antes de que pudiera terminar, le di una bofetada en la cara. ¿Qué daño? Susurré con voz temblorosa. Todo daño. El desprecio manifiesto de las nobles damas de la capital. Los susurros lascivos de los jóvenes herederos en los pasillos. La obediencia desdeñosa y superficial de los sirvientes de la casa. Y los ojos de Tristán, tranquilos, distantes, nunca cálidos, observándome durante décadas. Incluso la más mínima burla, el rumor más tenue, bastaba para dejarme sin dormir, desesperado por esconderme. Todos esos años de humillación y miedo, una vida de la que jamás pude escapar. Y a tus ojos, es algo envidiable. Ser tan desvergonzado, tan cruel. Nunca fuiste digno de él. El salón ancestral estaba solemne y silencioso. Mis palabras cayeron con una claridad que la dejó en silencio. Pasó un instante. Entonces Helena se abalanzó sobre mí, con el rostro desfigurado por la locura, pero hacía tiempo que tenía las piernas entumecidas de tanto arrodillarse. Se desplomó en el suelo, hecha un ovillo, sollozando y chillando. Evelyn Ale. ¿Qué te da derecho a tenerlo todo, mientras que yo no tengo nada? No te sientas tan satisfecha contigo misma. No lo creo, aunque tuviera que vivir esta vida de nuevo, no perdería contra ti. ¿Crees que Tristán Coe alguna vez se preocupó de verdad por ti? Un hombre tan orgulloso como él, sentiría lo mismo al casarse con cualquier mujer. No te hagas ilusiones. Su voz era ronca y desquiciada, disolviéndose en maldiciones incoherentes. Fingí no oírla. En silencio, me di la vuelta y salí, cerrando la pesada puerta tras mí, aislando así los gritos amargos y frenéticos. Casi lo había olvidado. Helena siempre había albergado un amor secreto por Tristán. En mi vida pasada, fue ella quien me abrazó, solo para terminar soltera hasta casi los 30, cuando finalmente se casó con un estudiante de segundo año a toda prisa. No es de extrañar que su obsesión se le hubiera metido tan hondo. Debido al escándalo de Helena, mi familia pospuso cualquier conversación sobre mi matrimonio. Apenas había disfrutado de unos días de paz cuando llegó una visita a nuestra finca con una invitación. Mamá aceptó sin dudarlo. El segundo maestro Neil, de la casa de Neil, es guapo, talentoso y te admira desde hace mucho tiempo. Deberías considerarlo detenidamente. Me llevó medio día recordar quién era. Neil Everard. En mi vida anterior, mi madre deseó que se convirtiera en su yerno. Él y yo compartíamos muchos gustos e intereses. Si no fuera por las intrigas de Helena, tal vez él y yo. ¿En qué estoy pensando? Una mano grande se movió suavemente ante mis ojos, sacándome del recuerdo. Forcé una leve sonrisa, logrando finalmente encontrar la voz. Nunca imaginé que el último piso del pabellón de la vigilia espectral tendría una vista tan hermosa. Neil rió suavemente. Evelyn, debe ser tu primera vez aquí. Me quedé helado. Evelyn. Solo Evelyn, sin formalidades. ¿Cuándo nos habíamos vuelto tan familiares? Mientras aún lo pensaba, continuó, este espectáculo solo ocurre una vez al año. Innumerables personas compiten por las salas privadas para verlo. Me costó un gran esfuerzo compartirlo con ustedes. Percibiendo el sutil significado de sus palabras, aparté la mirada rápidamente y señalé a la multitud que estaba abajo. Están a punto de anunciar los resultados. Veámoslo. Antes de que empezaran las festividades, todos habían estado apostando distraídamente sobre quién era el hombre más guapo de la capital. La mirada de Neil vaciló. Dudó. Evelyn, ¿quién crees que es el caballero más destacado? Me quedé callado.
En mi vida anterior, viví para ver mi cabello volverse canoso y conocí 1000 rostros. ¿Cómo podría recordar qué jóvenes lores estaban de moda ese año? Siguiendo un impulso repentino, decidí arriesgarme. Tú, dije con calma. A Neil Everard no le faltaba nada. Sus mejillas se sonrojaron, aunque intentó mantener la compostura. Y comparado con el primero. Muy superior. Hablé sin pensar, intentando disimular mi inquietud con una sonrisa halagadora. Pero la sonrisa no duró ni un instante cuando se me congeló en los labios. En la puerta de la habitación privada, a solo unos pasos, Tristán Coe estaba de pie. Su rostro era tan atractivo e indescifrable como siempre. Neil también lo vio y se adelantó rápidamente para saludarlo. ¡Qué suerte, Lord Tristán! ¿Cuándo llegó? Pase, tome una taza de té con nosotros. Estaba en la habitación de al lado, respondió Tristán con frialdad, y llegué antes que usted. Su mirada me recorrió sin pestañear. Vi que disfrutabas de tu conversación con una bella dama. Me pareció mejor no interrumpir. Neil Everard se sonrojó de vergüenza y agitó las manos apresuradamente. Lord Tristán, por favor, no bromee. Deberíamos felicitarlo. Una vez más, te has ganado el título del caballero más guapo de la capital, una reputación bien ganada. Los labios de Tristán Coe se curvaron en una sonrisa, aunque nunca llegó a sus ojos. Me halagas demasiado. No soy tan refinado, no me atrevo a aceptarlo. El tono vago, las palabras cargadas de significado oculto. Hasta un niño de 3 años habría notado lo sombrío que se había vuelto su rostro. El aire se volvió pesado y incómodo. Permanecí con la cabeza gacha, sin atreverme a respirar. Solo cuando Tristán finalmente se fue, sentí que la tensión en mi pecho se aliviaba. Pero no, esto era absurdo. Aún no me había casado. Mi conducta con todos era perfectamente correcta. ¿Por qué, entonces, me sentía tan inexplicablemente culpable? Aún así, mi corazón permaneció inquieto hasta bien pasado el mediodía. Después de admirar la vista y ver una obra de teatro, regresé a la finca. En cuanto bajé del carruaje, un sirviente llegó corriendo, sin aliento de la emoción. Mi señora, mi señora. La casa ducal. Han enviado un emisario para proponer matrimonio. La noticia de que Lord Tristán había solicitado mi mano provocó una conmoción en toda la casa, todos menos yo. ¿Por qué? Por más que le daba vueltas, no lograba comprenderlo. Al final, ya no pude contener la pregunta. En esta vida, solo me he encontrado con Lord Tristán 2 veces y nunca he tenido una conversación formal. ¿Qué ve exactamente en mí? En el salón principal, la viuda de la casa del conde sonreía radiante como flores de primavera. Me estrechó la mano con ternura. ¡Qué tonta! Claro que es porque eres modesta, sabia y amable sin igual. Continuó diciendo que fue el propio Tristán quien le pidió que viniera a organizar la propuesta. Me preocupaba que ese chico frío y distante siguiera retrasando el asunto. ¿Quién habría imaginado que era de los que actúan con tanta decisión? Ignorando las miradas de advertencia de mis padres, seguí adelante. ¿Dijo algo más? Ah, sí, sí. El joven que estaba a su lado intervino rápidamente. Lo reconocí, más tarde se convertiría en el asistente de confianza de Tristán. Siempre de lengua suave, comenzó a relatar. El heredero dijo que, durante el banquete de contemplación de flores, te vio rescatar a alguien sin perder la compostura, que te mantuviste firme en una crisis. Y antes de eso, al pasar junto a los prestamistas, oyó a los empleados elogiar tu habilidad para administrar las cuentas, afirmando que sin duda administrarías bien una casa. Al hablar de ti mientras tomaban el té, mencionaron que todos los meses, sin falta, donabas para alimentar a los pobres fuera de las puertas de la ciudad. Un corazón tan compasivo como el de un bodhisattva. Y entonces, esta misma mañana, se encontró contigo de nuevo en el pabellón de la vigilia espectral. Un destino tan profundo, sin duda la voluntad del cielo. Así que eso fue todo. Tristán creía que yo era tranquila y prudente,
capaz de gestionar los asuntos de una gran casa. Mi reputación era intachable. Mi temperamento, mesurado. Una pareja perfecta para honrar el apellido ducal. Lo que él quería no era necesariamente a mí, sino que mis cualidades coincidieran con sus requisitos para una esposa. Sin previo aviso, recordé lo que Helena una vez había dicho con desprecio. Tristán Coe, él sentiría lo mismo al casarse con cualquiera. Tenía que admitirlo. Esa frase se me había clavado como una espina en el corazón. En mi vida pasada, por culpa y vergüenza, me entregué por completo a la casa ducal, dedicándolo todo, sin atreverme jamás a abrir mi corazón. Incluso cuando llegaron la riqueza y el estatus, viví con la cabeza gacha, sin experimentar lo que era ser verdaderamente apreciada como esposa. Todos merecen amar y ser amados. Esta vez, solo deseaba encontrar a alguien que me apreciara de verdad, para que pudiéramos pasar nuestros días en mutuo cariño y respeto. Respiré hondo y tranquilicé mi voz. Por favor, díselo a Lord Tristán. No soy la mujer que él cree que soy. Temo decepcionarlo. En cuanto las palabras salieron de mis labios, la sala se sumió en un silencio atónito. Por fin, la viuda habló con voz vacilante. ¿Quieres decir? Sonreí, inclinándome con una elegante reverencia. Gracias por su gran amabilidad. Pero Evelyn Allen no se casará. Caía la noche. La finca ducal resplandecía con la luz de las farolas. Tristán Coe estaba sentado erguido ante su escritorio, pincel en mano. Con cada pincelada, verificaba un libro de contabilidad. Coincidía. De nuevo. Desde que despertó en esta segunda vida, había tomado notas meticulosas de cada acontecimiento a medida que se desarrollaba. Como era de esperar, casi todo encajaba a la perfección con el pasado. Solo un evento difería. En ese banquete de contemplación de flores, la chica que cayó al agua no había sido Evelyn Allen. Tristán siempre había sido extremadamente preciso. Nunca cometió ningún error. Al volver a la vida, no pretendía cambiar nada. Solo continuar como antes, dejando que todo transcurriera sin interrupciones. Pero ese día, por primera vez, hizo algo diferente. No se lanzó al lago. En ese instante, cuando la mirada de Evelyn se cruzó con la suya, innumerables pensamientos cruzaron por su mente. Una pregunta resonó con más fuerza. Si Evelyn Allen no es mi esposa, ¿importa? Nunca antes había considerado esa posibilidad. Por un instante desconcertante, sintió como si estuviera lidiando consigo mismo. Cuando recuperó el sentido, la mujer ya había sido arrastrada a la orilla. Y por alguna razón incomprensible, exhaló aliviado. Esa noche, añadió una sola línea a su diario. Mary Evelyn Allen. En su vida anterior, fue ella. En esta, también debe ser ella. Si no, todo se desviaría. Tristán, estaba seguro. En la capital, no, en todo el mundo, no había otra mujer tan adecuada para ser duquesa como Evelyn Allen. Durante décadas, ella había permanecido tan tranquila como el agua, soportando con serenidad todos los pequeños problemas y espinas ocultas. Simplemente a su lado, él podía sentirse en paz. Sabía con la misma certeza que el futuro de la casa ducal no podría existir sin ella. Y aún así, parecía que la propia Evelyn no estaba de acuerdo. En el pabellón de la vigilia espectral, con invitados entrando y saliendo, ella se había sentado a plena vista, sonriendo y conversando con otro hombre. Evelyn, querida hermana. ¡Qué tontería! Neil Everard no es un caballero cualquiera. Palabras dulces y tontas, exasperantes por su ingenuidad. Tristán apretó la mandíbula, apenas conteniendo su ira. Se obligó a hablar con ella una vez más, y luego ordenó discretamente una investigación sobre los antecedentes de Neil. Decía, según informó su asistente con cautela, que Lady Cho está muy complacida con él. Tristán apretó los dientes. Sin decir palabra, tomó su pincel y escribió una carta. El empleado dudó. Mi señor, en un asunto tan importante como proponer matrimonio,
¿no debería consultar primero con su gracia y la duquesa? No hay necesidad. Tristán no podía demorarse más. Si esperaba, todo se descontrolaría aún más. La única manera de calmar su inquieto corazón era traer a Evelyn Ailey a casa sin dudarlo un día más. En la finca Chu, nadie podía rechazar un matrimonio tan ventajoso. Su propia familia no era de las que se aferraban a las viejas convenciones, un acuerdo acordado primero y anunciado después era algo que podían comprender fácilmente. Para cuando el asistente regresó, ya había anochecido. En cuanto oyó pasos acercándose al estudio, Tristán alzó el pincel con serenidad, con la intención de tachar la línea que acababa de escribir. Pero el informe que siguió lo dejó paralizado durante un largo momento de silencio. Seguramente lo escuché mal. Una leve sonrisa se dibujó en los labios de Tristán, aunque su expresión era de incredulidad. Al cabo de un instante, la sonrisa se desvaneció. Su voz era baja y entrecortada. Repítelo. El joven tragó saliva, mirando con nerviosismo el rostro que se había oscurecido tanto que parecía tallado en piedra. Con voz temblorosa, volvió a empezar. Mi señor, dijo la dama, no se casará con usted. Mis padres estaban disgustados conmigo. Era la casa ducal de Ceo la que proponía matrimonio. Incluso enviaron a la propia dama viuda, poseedora de un título de primer rango, para presentar la propuesta. ¿Cómo pudiste negarte sin darme una explicación? Cuando otros preguntan por esto, ¿cómo piensas justificarte? Yo también lamenté mi lenguaje impulsivo. Al irme, la sonrisa de la viuda había desaparecido por completo, su rostro era frío, su silencio estaba lleno de reproche. Pero, ¿qué podía decir? Que ya había estado casada con Tristán una vez. Olvídalo. Si no podía provocarlo, seguro que podía evitarlo. O eso creía. Hasta que supe que era imposible evitarlo. En la capital, las damas nobles solían organizar ceremonias y banquetes budistas, a veces por devoción, a veces por diversión, y las invitaciones circulaban constantemente. Esta vez, la tarjeta provenía de la finca Wen. Como de costumbre, lo entregaron en nuestra casa. Las familias Wen y Su se conocían desde hacía mucho tiempo, así que, aunque sabía que me metía en un buen lío, apreté los dientes y asistí. Bajo el alero tallado del salón principal, un grupo de jóvenes desconocidas me miró, medio ocultando sus rostros tras abanicos enjollados mientras reían. Ahí está, la señorita Chu que rechazó la propuesta del heredero ducal. Los escuché con total claridad. Debe creerse demasiado buena, al rechazar a Lord Tristán. Fingiendo ser tan arrogante, se pasó de la raya y quedó en ridículo. Exactamente. No te dejes engañar por esa cara serena, por dentro debe estar muriendo de arrepentimiento. Solo jugueteé con la rama de manzano silvestre en mi mano, impasible. Este mundo siempre había sido injusto con las mujeres. Si hubiera aceptado la propuesta, aún habrían encontrado algo que despreciar. Hiciera lo que hiciera, sería su objetivo. Mientras permanecía allí, con la cabeza gacha, pensativo, alguien me rozó deliberadamente, con la fuerza suficiente para hacerme tropezar. Aunque me mantuve en pie, la flor se quebró en mi mano. Miré a la mujer, que sonreía triunfalmente, con la ira apretándome la garganta. Antes de salir de casa, mi madre me había advertido que tuviera cuidado y evitara cualquier escena. Pero a veces, la paciencia solo genera más desprecio. Así que dejé escapar un suave jadeo, tambaleándome como si estuviera mareado, y cambié mi peso lo justo para tirarla hacia atrás. «Ay, Dios mío», murmuré con dulzura, «te ves tan delicada. Quizás deberías descansar para no contagiarnos ninguna enfermedad. Si no estás seguro de qué medicamento tomar, no dudes en preguntarme». «¿Tú?» Su rostro palideció de furia. Se puso de pie de un salto, intentando agarrarme del brazo. Pero antes de que pudiera tocarme, una voz grave y fría atravesó el patio. «La señorita Chu». Me giré hacia él y, por un instante, se me cortó la respiración. De pie, contra la luz de la farola, estaba aquella figura alta y esbelta, Tristán Coe. Hoy llevaba una túnica azul oscuro con mangas anchas.
La tela, el corte, el bordado. Era exactamente la misma prenda que le encargué en mi vida anterior. Lo había usado en su 40 cumpleaños. Lo elogié entonces, sin poder evitarlo. «Qué guapo te ves con esto». ¿Cómo? ¿Cómo podía ser tanta coincidencia? Bajo 100 miradas, Tristán cruzó el jardín y se detuvo a 3 pasos de mí. «La señora Gwen oyó que admirabas las flores de manzano silvestre», dijo en voz baja. «Me pidió que te informara que hay más en el patio trasero». Lo entendí. Con tantas criadas y mayordomos alrededor, no hacía falta que él mismo entregara el mensaje. Tristán había venido a protegerme. Una suave calidez se desplegó en mi pecho. Incliné la cabeza, con la intención de agradecerle. Pero quizá fuera la agitación de los últimos días. O simplemente esa túnica azul intenso. Me quedé mirando el bordado en su manga. Sin pensarlo, dije en voz alta: «Gracias, esposo». Tristán se quedó quieto. La desgracia nunca llega sola. El clamor por rechazar su propuesta aún no se había desvanecido, y ahora mi propia boca descuidada había creado un nuevo desastre. Durante las noches siguientes, permanecí despierta. ¿Había oído lo que dije? Si lo había hecho, ¿por qué no había preguntado nada? Si no, ¿cuál era el significado de esa extraña e inescrutable sonrisa? ¿Y qué decir de los regalos que seguían llegando, cada uno enviado bajo el nombre de la viuda? Un collar de cuentas de coral. Una guanina de jade blanco. Sedas finas. Todas esas cosas que me había regalado en el pasado. Incluso el viejo anillo de jade. El que su difunta abuela había reservado para su futura esposa. En su vida anterior, no me lo confió hasta 2 años después de nuestro matrimonio, cuando nuestro vínculo finalmente se suavizó. ¿Cómo podía enviarlo ahora con tanta naturalidad, como si no fuera más que un simple detalle? Al recordar todo esto, mi corazón no pudo evitar un pensamiento demasiado desesperado para expresarlo. Durante días me encerré en mí misma, atormentada por la sospecha. Al final, la paciencia de mi madre se agotó. «Si de verdad estás tan angustiada», dijo con dulzura, «deja que tu padre y yo decidamos. Te desposaremos con la casa de Neel. Así, ni siquiera el heredero ducal podrá interrumpir un compromiso ya establecido». Solo pude negar con la cabeza, incapaz de explicarlo. Tras calmarla con unas palabras vacías, la vi irse e intenté descansar. Principios de verano. Un cielo estrellado. Cigarras e insectos nocturnos murmuraban en la oscuridad. Di vueltas en la cama hasta la medianoche, sin encontrar paz. Por fin, vi la ventana. Entreabierta por una astilla. A través de la cortina ondulante, apareció una silueta alta, tan familiar que por un instante me quedé sin aliento. Solo clavándome las uñas en la palma de la mano me convencí de que no estaba soñando. Bajo la luz de la luna, vestido con una túnica negra de viaje, Tristán Coe estaba de pie junto a la ventana, bloqueando la mitad del resplandor plateado. Dejando a un lado el decoro y la propiedad, esperó solo a que me acercara para tomarme la muñeca y apoyar mi mano en su pecho. «Evelyn», susurró con la voz ronca por la urgencia. «¿De verdad piensas casarte con Neel, Everard?» Debió de venir con mucha prisa. Su piel estaba fresca por el rocío. El sudor le perlaba la frente. Su respiración se aceleró y la distancia entre nosotros se redujo a un latido. Al mirar esos ojos oscuros, ya no pude distinguir qué vida estaba viviendo. Por un momento, simplemente me quedé aturdida. Por fin, su respiración se estabilizó. Al ver mi confusión, me soltó, frotándose la frente con una mano cansada. «Perdóname», murmuró. «Me apresuré demasiado. Te asusté». Guardé silencio un momento, luego bajé la mirada y pregunté en voz baja. «¿Por qué me preguntas esto?» Me había llamado esposa. Todas mis preguntas, mis dudas de estos últimos días, encontraron respuesta en esa sola palabra. Y sin más pretensiones, confesó. «Soborné a la nueva criada de tu casa». De inmediato, pensé en la pequeña criada,
de no más de 12 o 13 años. Ese mismo día, cuando mi madre vino de visita, se le cayó una taza de té en la puerta. Debió haber oído algo, y luego asumió erróneamente que había accedido a la sugerencia de mi madre, y se lo comunicó por error. Lord Tristán, dije en voz baja, le pido que elija sus palabras con cuidado. Mi compromiso aún no está decidido. Le di una sonrisa dolida, retrocediendo un paso para ampliar la distancia entre nosotros. Si no hay nada más que decir, por favor, vete. Esta noche, finjamos que nunca nos conocimos. Pero su voz, baja y áspera, con algo parecido a la tristeza, se alzó de nuevo. Hay más que debo decirte. Su mirada fija en la mía, tan firme y escrutadora que sentí que podía ver a través de mí. ¿Por qué dijiste que no te casarías conmigo? Preguntó en voz baja. La pregunta me impactó con tanta fuerza que me dejó atónita por un momento. No esperó a que me recuperara, sus siguientes palabras salieron como si se hubiera preparado para pronunciarlas por fin. El año que viene, tu madre enfermará gravemente. Solo el loto nevado de los picos del norte puede salvarla. Si no somos familia, tus parientes no tendrán derecho a recibir esa medicina. 3 años después, tu padre será acusado falsamente y encarcelado. Si no eres mi esposa, ni yo ni mi padre tendremos la capacidad de defenderlo. La luz de la luna lo iluminó, plateando la oscuridad de sus ojos. Una a una, recitó cada calamidad de nuestra vida pasada, como si las hubiera grabado en su alma. Finalmente, susurró, dentro de 13 años, en las afueras de la capital, casi te atraparán unos bandidos. Hizo una pausa, con la voz entrecortada. Si no estoy a tu lado, ¿quién te protegerá? Me dolía el pecho con una extraña e impotente gratitud. Bajé la cabeza y respondí en voz baja, gracias, mi señor. Gracias a tu advertencia, me prepararé para que esas desgracias nunca afecten a mi familia. Pero no quiero huir. Tensó la mandíbula. Sus labios se apretaron en una fina línea, y una fugaz expresión de confusión herida se dibujó en su rostro. Peleo a menudo con mi padre, dijo, con la voz baja y casi petulante. Sin ti para reconciliarnos, esta vida nos distanciará aún más. Cada vez que regreso de campaña, duermo mal. Sin el incienso que me preparas, temo pasar la noche en vela. Anne. Se interrumpió y levantó una mano, señalando su hombro. Pronto debo cabalgar hacia el sur para reprimir a los bandidos. Allí, una lanza casi atravesará este lugar. Sangraré hasta desmayarme. Incluso después de que sane, me dolerá el resto de mis días. Si no estás ahí, noche tras noche, para curar la herida, ¿cómo voy a soportarlo? Seguí adelante. En 2 vidas, nunca lo había visto así, tan infantil. Como si estuviera enfurruñado. Y, sin embargo, al recordar lo cerca que estuvo de la muerte, algo en mi corazón se encogió. Volteé la cara, obligándome a mantenerme firme. Todas esas cosas de las que hablas, alguien más podría hacerlas. No tengo por qué ser yo. Su voz era un aliento en la noche, ronca e inquebrantable. Pero solo te quiero a ti. A nadie más. Las palabras rozaron mi oído, delicadas como una pluma, y se me clavaron en el corazón. Volvió a levantar la mano, como para tocarme la mejilla. Pero a mitad de camino, la dejó caer. Evelyn. Pronunció mi nombre con voz ronca e inestable. ¿O es que de verdad amas a Neil Everard? Se alejaba cada vez más. Suspiré. Mi señor. Simplemente está acostumbrado a tenerme cerca. Eso es todo. En mi vida pasada, me mostraste gran bondad. Todo lo que hice por ti fue solo mi deber. No hay nada que recordar. Pero en esta vida, tenía la intención de rechazarlo con amabilidad. Sin embargo, de alguna manera, al mirarlo a la cara, una oleada de sentimientos me invadió tan de repente que no pude contenerla. Susurré, creo que cualquier deuda que haya entre nosotros está saldada. Esta vez, no busco matrimonio. Solo un corazón en paz.
Fui su esposa durante 2 vidas. Habíamos compartido los momentos más íntimos que una pareja podría tener. Sin embargo, cuando pronuncié estas palabras, mi rostro aún ardía en carmesí. Paz. Él lo repitió, con un destello brillante y penetrante en sus ojos. Cualquier pensamiento que lo asaltara, suavizó su expresión. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Antes de que pudiera hablar, la voz de una criada llamó desde afuera de la puerta. «Mi señora, ¿está despierta?» Se oyeron pasos cada vez más cerca, rápidos y urgentes. Lo aparté instintivamente. «Vete, por favor, antes de que te vean». Se rió entre dientes, apoyando la mano en el marco de la ventana. «Ahora sé lo que realmente quieres». «Evelyn, espérame». Una ráfaga de viento entró. La ventana se cerró de golpe. La criada apareció, sosteniendo una lámpara en alto, y me miró boquiabierta, sorprendida. «Mi señora, tiene la cara roja. ¿Se encuentra mal? Quizás se haya resfriado». Mi corazón latía con fuerza como un pájaro atrapado. Respiré hondo para tranquilizarme. «No es nada», murmuré. «Solo fue un sueño». Me dijo que esperara, pero nunca me dijo cuánto tiempo. Después de esa noche, no volvió a aparecer. En cambio, envió a sus sirvientes, que escalaban las murallas cada día para entregar paquetes. Nada demasiado extravagante. Solo pequeñas cosas, cada una elegida con un cuidado que me dejó conmocionado. «El heredero lo preparó él mismo», anunció el joven una mañana, radiante al ofrecer una bandeja. Dijo que sin duda disfrutarían de estos dulces. Miré el plato. Pasteles glaseados con jade. Se me hizo la boca agua sin poder contenerme. Siempre supe que la memoria de Tristán era excepcional. Pero nunca imaginé que pudiera recordar cada detalle con tanta precisión. Esos pasteles. Los había comido en mi vida pasada. Pero no se fabricaron en la capital hasta 10 años después. Y ahora, se había tomado la molestia de recrearlos anticipadamente. Aunque sufras, no debes privarte de pequeñas comodidades. Después de tantos días resistiéndome, finalmente cedí. Sonrojada, acepté el primer regalo. No pude evitar pedirlo. «¿Por qué no ha venido tu amo en persona?» Los ojos del sirviente se iluminaron al instante, como si sintiera un alivio inmenso. «Así que te lo has preguntado». «Nuestro Señor ha cabalgado hacia el sur. Para reprimir a los bandidos». Negó con la cabeza. «No conozco los detalles, solo que dijo que si me preguntaban, les diría que no se preocuparan». Se me encogió el corazón. Contando los días, los disturbios del sur aún no habían comenzado. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué había ido allí ahora? Pensé en la herida que casi acabaría con su vida. Y mi pecho se apretó hasta que apenas podía respirar. Los días pasaron, ni lentos ni rápidos, y más de un mes se desvaneció. Me acostumbré a los partos constantes. Y, para mi vergüenza, empecé a esperarlos con ilusión. Todos los días me encontraba junto al muro del jardín, esperando algún mensaje suyo. Una mañana, el sirviente trajo nuevas noticias. «Te dejó este libro», dijo con reverencia. Dijo que podía predecir cualquier acontecimiento. Incluso la compañía de ópera, en qué mes llegarían, qué obras representarían, todo lo anotó hace meses. Hizo una pausa, estudiando mi rostro. «Mi señora, ¿cree que nuestro heredero es algún inmortal reencarnado?» Me limité a sonreír, sin ofrecer respuesta. Esta era la compañía que más le gustaba a Tristán. Por supuesto que los recordaría. En mi vida anterior, aprendí a amar la ópera por él. Pero para entonces, ya era demasiado tarde, muchas de las obras antiguas habían desaparecido de los escenarios. Ahora, no desaprovecharía la oportunidad. Los vería todos, hasta que me diera por satisfecho. Casi todos los días, salía de casa. Pasaba mis horas en el balcón del teatro, libre al fin.
Mi madre vio que mi ánimo se reanimó. En silencio, dejó a un lado sus preocupaciones sobre mi matrimonio. Lo único que turbó mi paz fue que Elena había regresado. Su confinamiento había terminado. Pero el rencor en sus ojos solo se había profundizado. Cada vez que nos cruzábamos, Elena no podía evitar soltar una mueca amarga. Hoy, volvió a bloquearme el paso. Así que, hermana, ¿de verdad viene aquí solo a ver la ópera? Me pregunto si de verdad estás decidido a actuar o si simplemente esperas conocer a alguien. ¡Qué lástima! La vida rara vez te concede todos tus deseos. Si así fuera, ¿dónde dejaría a tu pobre hermana menor? Había oído sus burlas tantas veces que ya casi no me importaban. Ni siquiera la miré. Cuando llegué a mi palco privado en el teatro, la obra aún no había empezado. Momentos después, llegó un sirviente radiante. Mi señora, Lord Tristán ha regresado. Viene de camino, dijo que quería darle una sorpresa. Antes de que pudiera responder, el hombre salió disparado, declarando: debo volver rápido para ayudarlo a elegir un conjunto adecuado. Lo miré con enojo, impotente. En cuanto desapareció, me encontré arreglándome el pelo y alisándome las mangas. Una extraña e inestable anticipación me invadía el pecho. El tiempo mismo parecía ralentizarse. No supe cuánto tiempo esperé cuando llamaron a la puerta. Me puse de pie de un salto y abrí la puerta. Pero el hombre que estaba allí no era Tristán Coe. Era el príncipe Catral. Borracho como una cuba, su mirada nublada me recorría de pies a cabeza. ¡Ah, qué belleza! Miré rápidamente a mi alrededor, pero su corpulenta figura me impedía el paso. No corras, no hace falta. Paso a paso vacilante, avanzó. Tras él, la puerta se cerró lentamente. Y de pie a su sombra, Elena sonrió. No te preocupes, querida hermana. Yo velaré por ti. Abajo, comenzó la actuación, con el entrechocar de tambores y platillos, y las notas agudas de la soprano subiendo. Mi voz, pidiendo ayuda a gritos, se apagó en el estruendo. Cuando Tristán irrumpió por la puerta, lo primero que vio fue el cuadro. Un hombre y una mujer yacían en el suelo. Sin dudarlo un instante, sacó su daga. Con un solo movimiento, la hoja atravesó el corazón del príncipe Catral. Tan rápido que ni una gota de sangre tuvo tiempo de derramarse. Evelyn. Evelyn. Murmuró mi nombre, quitándose la capa para cubrir la figura despeinada en el suelo. Pero al mirarla a la cara, sus manos se quedaron quietas. Desde detrás del biombo, di un paso al frente. Al encontrarme con sus ojos enrojecidos, le hablé en voz baja: estoy aquí. Había vivido 2 vidas. Claro que no entraría en pánico como una niña indefensa. Ese miserable príncipe estaba tan borracho que apenas podía mantenerse en pie. Ni siquiera era alto. Bastaba con un golpe en la nuca para dejarlo inconsciente. Había cerrado la puerta con llave, escondido tras el tabique. Y cuando terminé de explicarle todo, Tristán no dijo nada, solo me condujo a una casa tranquila perteneciente a la hacienda ducal, insistiendo en que descansara. Me negué una y otra vez. Pero no se dejó convencer. A la cálida luz de la lámpara, bebí mi té a sorbos, mirándolo furtivamente desde el otro lado de la mesa baja. Su rostro seguía ensombrecido, nublado por la culpa. Al final, lo intenté de nuevo. En verdad, mi señor, estoy ileso. Incluso si ella no hubiera entrado, habría encontrado mi propio camino. Negó con la cabeza, en voz baja e inflexible. Ella te deseó daño. No lo hizo. Evelyn. Se levantó, se acercó y se arrodilló ante mí. Desde el momento en que entré en esa habitación, no has dejado de temblar. Bajó la mirada y me tomó la mano con cautela. Si tienes miedo, puedes decírmelo. Se hizo el silencio entre nosotros. Miré esos ojos oscuros e inquebrantables. Y antes de que pudiera hablar, se me cayeron las lágrimas. No podía soportar la claridad con la que me veía.
Volteando la cara, susurré. No, no digas esas cosas. Me rozó la mejilla con una ternura que me encogió el corazón. Entonces, malinterpreta mi nombre, murmuró. Porque si crees que es un malentendido, al menos lo sabrás. Su pulgar trazó el centro de mi palma, animándome a mirar hacia arriba. ¿Qué es mi parte más auténtica? Evelyn, suspiró con voz temblorosa. Te amo. Quizás el momento sea inoportuno. Quizás sea demasiado tarde. Pero tenía que decirlo. Me quedé atónito. Luego me entregó varios volúmenes delgados. Los diarios que había escrito desde que despertó en esta segunda vida. Los leí página por página. Aprendí que, en nuestra vida pasada, cuando mi madre enfermó, él fue quien consiguió el loto de nieve, desafiando a su clan a entregarlo él mismo, y sufriendo un castigo por ello. Que cuando ciertos sirvientes me trataron con desprecio, fue él quien los despidió discretamente. Había creído que se habían ido por voluntad propia. Que mi investidura como marciana no había sido un decreto imperial, sino una petición que él había defendido en mi nombre. Dejé el libro, incapaz de hablar. Por fin, solté una risita incrédula. ¿Y por qué? Pregunté en voz baja. El 13º día del 12º mes del año del dragón de madera fuiste al pabellón de la vigilia espectral a iniciar una pelea. Su mirada se desvió. Parecía casi avergonzado. Ese día, admitió lentamente, llegaste del teatro de mal humor. Le pregunté a tu criada y me dijo que alguien había hablado del lago. Asentí levemente. Y entonces, ¿te enojaste? Claro que sí. Su voz se volvió áspera. Me di cuenta tarde de que me apretaba la mano con demasiada fuerza. Sabía cuánto odiabas ese recuerdo, susurró. Como cada vez que lo mencionaban, te quedabas callada y te lamentabas. Nunca supe todos los detalles. Solo lo sabía. Ninguna mujer elegiría semejante destino voluntariamente. Solo pude mirarlo fijamente. Durante todos estos años, nunca me había atrevido a preguntarle qué pensaba de mí. Había asumido que me criticaba. Que me sacó por obligación, por deber. Respiré hondo y me obligué a preguntar. ¿Alguna vez creíste que era inocente? Tristán cerró los ojos. Cuando volvió a levantar la vista, la tristeza se reflejaba en su rostro. No te voy a mentir. Al principio. Solo sabía que no podía verte morir. No importaba si eras inocente o no. Pero después. Después de vivir juntos, supe quién eras. Para entonces, habían pasado demasiados años. No sabía cómo empezar a contarte. Bajó la cabeza, con las pestañas temblando. En ese momento, lo comprendí. No era solo yo quien nunca se había atrevido a tener esperanza. Él también había tenido miedo. Solo tenía 17 años cuando se casó conmigo. Un chico criado en un cuartel, que no sabía nada del amor. Y yo, herido por un compromiso forzado. Lo había tratado con tanta cortesía mesurada, con tanta distancia cautelosa. Él creyó que mi reserva era repulsión. Yo creí que su moderación era desdén. Desde nuestra juventud hasta que nos cansamos. Nos habíamos rodeado en silencio, sin saber que todos nuestros años de frialdad comenzaron por un pequeño malentendido tácito. Evelyn, susurró. En el pasado, fui demasiado ciego para comprender mi propio corazón. Nunca te di la seguridad que merecías. Solo recordaba cuánto te había sacrificado y sentía que tenía una deuda contigo que jamás podría pagar. Pero no me di cuenta de que eso era cariño. Eso era amor. Esa noche, cuando hablaste, por fin lo entendí. Lo que anhelaste nunca fue rango ni riqueza. Eras simplemente alguien que te tuviera en su corazón. Su mirada se posó en el diario que descansaba sobre mis rodillas. Una leve sonrisa burlona curvó sus labios. Todo lo que he dicho hoy, continuó en voz baja. No es para atribuirme el mérito.
Es solo para pedir el derecho a estar a tu lado si crees que no soy digno. Su voz se volvió tranquila, resuelta. Entonces seguiré luchando. La luz de la luna se arremolinó en lo alto. La habitación permaneció a oscuras. Salvo por los ojos de Tristán, que brillaban como una llama. Nunca me presionó para que respondiera. Después de esa noche, se concentró en resolver el asunto del príncipe Catral. Aunque el príncipe era de sangre imperial, sus crímenes, incluido el asesinato, le habían granjeado el desprecio silencioso de la corte. El Ministerio de Justicia, amigo desde hacía tiempo de la casa ducal, decidió interpretar el acto de Tristán como una intervención justa. Al final, solo le costó un mes tras las rejas. En cuanto a Helena. Aunque fue nombrada formalmente como la víctima, Tristán conocía la verdad demasiado bien como para dejarla sin control. Antes de que pudiera regresar a su finca en el campo, le hizo una sedición. Una sedición que le robó la voz y la fuerza. Desde entonces, no pudo sostener una pluma ni pronunciar palabra. Tristán detestaba la idea de que lo viera tan desaliñado. Mientras estuvo preso, me prohibió visitarlo. Incluso el día de su liberación, no me permitió verlo en las puertas de la prisión. En cambio, hizo que un sirviente me acompañara a una posada tranquila. Cuando lo volví a ver, vestía una túnica elegante, el cabello cuidadosamente recogido y su expresión serena. A su lado había una joven pareja con un niño dormido en brazos. «Estos son mis primos», dijo Tristán con dulzura. «Y su hijo, Lucian». Me observó con asombro. Y entonces, como si ya no pudiera soportar la distancia, me tomó de la mano y me guió hacia adelante. Miré el rostro sereno del niño. Y las lágrimas se derramaron sin que pudiera contenerlas. Lucian. En mi vida anterior, él había sido nuestro hijo adoptivo. Debido a mi enfermedad y las pérdidas que sufrí, Tristán se negó a arriesgar mi salud con otro embarazo. Recorrió toda la tierra buscando un hijo para que yo lo criara. Un hijo cuya presencia callara los rumores en la familia. Lucian llegó a nosotros a los 3 años. Huérfano en el caos de la rebelión, medio sordo por una lesión temprana. Así que por eso te fuiste tan pronto al sur. Para salvarlo antes de que ocurriera el desastre. En el viaje a casa en carruaje, finalmente lo comprendí. Asintió solemnemente. En el pasado, murmuró, creí que podía protegerte de todo. Pero lo único que nunca pude arreglar fue cómo mirabas a Lucian y llorabas. Esta vez, aunque no seas realmente su madre, si puedes verlo sano y salvo, quizás encuentres más paz. Las lágrimas volvieron a nublar mi vista. Mi señor, gracias. Ya me lo has agradecido bastante, suspiró, exasperado, y me puso un pañuelo en los dedos. ¿De verdad es solo gratitud? Levanté la vista. Y en sus ojos, vi una tristeza tan profunda que me dejó sin aliento. No tomé el pañuelo. En cambio, me acerqué, levanté los brazos y los rodeé con los suyos. Como todas las veces anteriores. Cuando nos abrazamos en la oscuridad. Tristán se quedó completamente inmóvil. Entonces, sin decir palabra, me abrazó. Lo entendió. Esa fue mi respuesta. Nuestra boda, en esta vida, fue mucho más grandiosa que la anterior. Esa noche, tras las interminables ceremonias, me acerqué por costumbre a servirle el té y ayudarlo a cambiarse de ropa. Me tomó las manos, frunciendo el ceño. Luego se giró y me abrazó. Debo decirte, murmuró. Ya no tienes que preocuparte por cada pequeña tarea. Aunque no hagas nada, no te despreciaré. Parpadeé, sobresaltada. Entonces, ¿qué deseas de mí? Él guardó silencio, pensativo. Por fin, habló en voz baja y casi tímida, ojalá me sonrieras más. Que no lo ocultaras cada vez que entrara en la habitación. Que me regañarías si te enojaras. Quizás, incluso me maldecirías un poco. Su rostro estaba enrojecido, con un ligero olor a vino. No pude evitar reírme. ¿Y no quieres que llore?
Su mirada se agudizó, serena por un instante. Una sonrisa lenta y traviesa curvó sus labios. Si es necesario, se puede arreglar. Las velas rojas parpadeaban con la corriente de aire. La lluvia nocturna acababa de cesar. De repente, se apartó y buscó su túnica exterior. Alarmado, lo agarré de la manga. ¿Qué pasa? Debo ordenar a los sirvientes que preparen tu medicina. En nuestra última vida, por la mañana, ya estabas listo. Suficiente. Le tapé la boca con la mano y me puse colorada. No necesitas recordar cada detalle con tanta exactitud. Historia paralela, Condado de Tristán. Nunca imaginé que me casaría a los 17. Toda la familia se opuso. Sobre todo mis tíos. Dicen que esta chica te engañó para casarte. ¿Piensas hacerte el tonto? Una mujer tan calculadora destruirá el honor de la familia. Su escándalo es conocido en toda la capital. Si la acoges, tu reputación jamás se recuperará. Todos ellos, viejos rígidos y santurrones. Discutí con cada uno de ellos, hasta que mi padre me mandó llamar para que me castigaran por rebeldía. Durante los días que estuve convaleciente, soñé a menudo con sacarla del agua. En esas visiones, me agradecía una y otra vez. Pero sus ojos solo reflejaban miedo. Nunca vergüenza. Nunca calidez. Dijeron que la habían confinado, castigada a arrodillarse durante días. Que si continuaba, podría acabar con su vida con un trozo de seda blanca. Cada vez que lo imaginaba, un dolor sordo me invadía el pecho. Por fin, me volví hacia mi madre. Ella era la única que podía entenderlo. Todos la compadecen, dijo con dulzura. Pero no puedes arruinar tu vida por un momento de compasión. ¿De verdad lo has pensado bien? Sí, susurré. Si me engañó, lo aceptaré. Evelyn Allen no era una mujer a la que se pudiera ignorar. El día de nuestra boda, por fin lo entendí. Me tenía tanto miedo. Lo único que hice fue sentarme al borde de la cama. Y se sobresaltó tanto que casi se cae. Paso a paso, retrocedió, temblando. Me apreté la sien con los dedos, agotando la paciencia. Estamos casados, le dije en voz baja. No te trataré como un adorno. Ella solo me miró fijamente. Entonces asintió, consternada, y me sirvió más vino. Si necesitas algo, susurró, solo tienes que pedirlo. No tenía ni idea de lo que intentaba decirle. En aquellos primeros días, hasta el más mínimo movimiento la sobresaltaba. Si nos sentábamos solos en una habitación, murmuraba, desconcertada. ¿Se ha enfriado el té? ¿Preparo otra taza? La primera vez que la vi allí de pie, tan rígidamente educada, fruncí el ceño y pregunté. ¿Por qué me hablas así? Levantó la mirada, cautelosa, y luego la bajó de nuevo hacia la taza de té que tenía en la mano. No dijo nada. Solo después me di cuenta de que el sonido que había hecho al dejar la taza había sido demasiado agudo. Me pareció absurdamente cómico. Sin embargo, no tenía ni idea de cómo explicárselo sin decir la palabra equivocada, usar el tono equivocado y hacer que se encogiera tras el biombo para llorar a escondidas otra vez. La había pillado llorando más de una vez. Siempre después de alguna conversación conmigo. Dios sabe que nunca pude adivinar por qué. Pregunté a las ancianas matronas de la casa. Dijeron que quizás ampliamente aún no me conocía. Quizás extrañaba su hogar. Eso se solucionó fácilmente. Cuando pedí ir al sur para acabar con los bandidos, la llevé aparte y le dije, si añoras a tu familia, ve con ella. Pero su rostro palideció. Con la cabeza gacha, susurró, no me atrevo. Estaba perdida. Con el tiempo, aprendí que al hablar con Evelyn, mi voz debía ser lenta y mis palabras suaves. Si no, se estremecería como una liebre asustada. Pero a veces, lo olvidaba. Una vez, al pasar por la ópera, ella no dejaba de mirar atrás, con los ojos encendidos. Lo vi al instante,
quería entrar. Sin pensarlo, los solté. ¿Quiere mirar? En cuanto lo dije, supe mi error. Debí haberlo dicho. Si quiere, mi señora, ¿vamos juntos? Efectivamente, sus horquillas temblaron mientras negaba con la cabeza, con la voz entrecortada. Gracias por su preocupación, mi señor, pero no me entiende. Cerré los ojos. No. Soy yo quien desea observar. Vámonos. De ahí en adelante, ella seguiría discretamente la llegada de cada tropa. Mi señor disfruta más de esa compañía, decía, tan cuidadosa, tan apropiada. Volverán a actuar pronto. ¿Reservo un palco sureño? Reprimí una sonrisa y agité la mano. Reserva, murmuré. Reserva. Después de convertirse en duquesa, cambió. Se volvió un poco más valiente. Para ganarse el respeto, ya no podía temerme tan abiertamente. A veces, incluso se atrevía a regañarme. Una mañana, una criada rompió accidentalmente 2 ramas del manzano silvestre que había cuidado con tanto cariño. Confundiéndome con la culpable, entró directamente en mi estudio. Mi señor, exigió, con las mejillas sonrojadas de indignación, no es la primera vez que me arranca las flores sin decir palabra. Si tienes que hacerlo, al menos avísame antes. Era la primera vez que me hablaba en ese tono. Me pareció totalmente novedoso. Estaba a punto de responder cuando la criada, temblorosa, cayó de rodillas, sollozando, diciendo que todo era culpa suya. Y así, Evelyn se encogió en sí misma, balbuceando disculpas, prometiendo acompañarme a la ópera cuantas veces quisiera. Sentí frustración. Una inquietud silenciosa y asfixiante que no podía identificar. ¿Por qué? ¿Por qué tenía que tratarme con tanta cortesía? Fue entonces cuando empecé a comprender. Quizás, entre Evelyn Ale y yo, este vínculo nunca podría crecer más allá de cierta delicada y dolorosa cortesía. El día que regresó del pabellón de la vigilia espectral, se encerró en sus habitaciones y lloró durante días. Los sirvientes murmuraban que alguien había desenterrado la vieja historia. Que se había caído al lago, que había tramado nuestro matrimonio a la fuerza. Encontré a esos hombres. Y los castigué. Pero no fui a verla. Me dije que quería que lo dijera en voz alta. Dime que estás herida. Dime que estás humillada. Pero a la mañana siguiente, vino a desayunar, tan serena como siempre, como si nada hubiera pasado. Desde entonces, lo supe. Sus heridas siempre estarían ligadas a mí. Y ella había elegido no enfrentarlos jamás. Pasaron los años. Envejecimos juntos. Se agotó cuidando la casa. Y el tiempo dejó sus huellas más marcadas en ella que en mí. Hice todo lo posible por aliviar sus cargas. Sin embargo, ningún regalo ni indulgencia pudo detener el lento deterioro de su salud. El día que agonizaba, Lucian y yo nos sentamos a su lado. Le tomé la mano y le dije, Evelyn Ale, has sufrido tanto. Esta casa, esta familia, tuvo una inmensa suerte de tenerte. Pero esas palabras fueron solo el comienzo de lo que quería decirle. Anhelaba decírselo. Que últimamente, soñaba con los primeros días de nuestro matrimonio. Cuando aún era tan tímida, a veces se perdía en los pasillos. Quise decirlo. Ojalá pudiera vivir un año más. El año que viene habría cumplido 80. Ya había planeado rogarle a la emperatriz viuda que presidiera la gran celebración de su cumpleaños. Tantas cosas. Pero al final, no tenía sentido. Algunas palabras, una vez que pasan, no pueden volver a pronunciarse. Así fue siempre entre nosotros. Me quedé allí sentado, en silencio junto a ella, durante mucho, mucho tiempo. Por fin, logré susurrar una última confesión, haberte conocido. Fue la mayor fortuna de mi vida. Pero cuando levanté la vista, ella ya había cerrado los suyos. No sabía si me había oído. El fin.